hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Palabra de Vida. Hoy vamos a estar estudiando Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 1 al 23, que lleva por título Prosperidad de Roboam. Y esta es la primera vez que vemos este capítulo, no tiene paralelo con Primera de Reyes, como los otros capítulos lo han tenido. Para eso vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Jeroboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciendo: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y se fueron contra Jeroboam. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado y bendecido sea tu nombre, Padre. Declaramos tu grandeza, Señor, que no hay nadie como tú. Tú eres, Señor del cielo, el Salvador, el Hacedor de maravillas, el primero y el último, el que es, el que fue y el que habrá de venir. Con gratitud nos acercamos a ti, maravilloso Dios, agradeciendo por tantos favores que hemos recibido de tu mano, Señor, pidiendo que en esta hora, Señor amado, tu palabra nos anime, nos alimente y nos enseñe. Precioso Dios, te entregamos el tiempo. Que sea tu Santo Espíritu tomando control desde principio a fin y que sea Él enseñándonos. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y tu Hijo amado, y todos decimos amén, gloria al Señor. La semana pasada estudiamos la rebelión de Israel. Esta rebelión surgió contra Roboam, quien tomó el lugar de Salomón, a causa de los pesados impuestos que Salomón les había impuesto al pueblo. Ahora, el pueblo consideró que ya todos los edificios estaban terminados, que no había razón para seguir pagando altos impuestos. Por tanto, vinieron a Roboam con una petición: bájanos los impuestos. Tu padre impuso a nosotros un yugo pesado, mas tú danos una rebaja, en pocas palabras. Y Roboam les dijo: denme un plazo de aproximadamente o de 3 días y yo les daré respuesta. Y aprendimos que vino Roboam a su consejo y habló a los ancianos de Judá y les preguntó, ¿verdad?, qué hacer. Y ellos le dijeron: el pueblo tiene razón. Sé misericordioso con ellos, escucha su queja, rebájale los impuestos y ellos te servirán toda la vida. Pero Roboam se hizo como muchos que piden consejo, ya teniendo en mente lo que van a hacer. En realidad no quieren consejo, sino aprobación, porque ya tienen determinado lo que van a hacer. También Roboam fue y preguntó a sus amigos, a los jóvenes, a los contemporáneos de él, con los que él fue a la escuela, y ellos les dijeron: no les escuches. Si tu padre les dio azotes, pues ahora tú aumentales el impuesto, ¿verdad? Que tus azotes sean como de escorpiones, insinuando o dando a entender de que fuera más severo de lo que fue su padre. Esto fue la causa de esa terrible ruptura entre los dos reinos. Recordamos que Jeroboam, un joven que había estado huyendo en Egipto a causa de la persecución de Salomón, había regresado y ahora estaba al frente de las 10 tribus del norte para representarlos. Ahora, esta rencilla entre la nación de Israel casi resulta en una revolución,
Pues cuando Roboam envió a uno de sus oficiales para cobrar los impuestos, lo mataron a pedradas. Y viendo que el pueblo se había rebelado, Roboam reúne a su ejército para venir a pelear contra sus hermanos. Leemos el verso número 1 que dice así: Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo. Con unas palabras rudas, él dividió el reino de Israel. Ahora con una guerra quiere volver a unir a la nación de Israel. Ahora, en esto debemos de aprender. Sabemos que una vez que nosotros hablamos nuestras palabras rudas o que no pensamos antes de hablar, más adelante no sabemos cómo recoger lo que hemos dicho. Aunque nos disculpemos, aunque hablemos verdad, pidamos perdón y nos disculpemos de diferentes maneras, no hay manera de deshacer lo que ya hicimos. Las palabras de él fueron rudas. Ahora, viendo que el pueblo se rebeló contra él, quería ir y hacerlos regresar a la fuerza, orquestando una guerra o una revolución. Armó a todos sus 180,000 hombres para ir a la guerra contra las 10 tribus que se habían desligado de él. Esto es, a esta guerra, ¿verdad? Es lo que se le llama guerra civil, una guerra interna entre hermanos contra hermanos, o en este caso contra ciudadanos contra sus ciudadanos, todos eran del mismo equipo, todos eran israelitas. Dice, mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Esta guerra civil fue detenida por la palabra o la profecía que Dios habló a través de este profeta de nombre Semaías. Ahora, esta guerra no se llevó a cabo por la intervención de Dios. Dios está tomando responsabilidad por lo que había ocurrido aquel día. Dios está diciendo, esta ruptura del reino es de parte mía. Y recordamos que ya Dios había hablado a través de Ahías a Jeroboam, que le había dado esa profecía en la cual había roto su capa en 12 pedazos y le dio 10, diciendo, las 10 tribus del norte te van a servir y las otras 2 tribus van a ser para el reino del sur, el reino de Judá, por amor a David, mi siervo, gloria al Señor, para guardar el pacto y la promesa que había hecho a David, gloria al Señor. Dice, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Comprendemos que Dios es soberano, gloria al Señor, y Él hace como Él quiere. Dios ya tenía determinado que esto ocurriera. Una guerra no iba a resolver el problema, solamente iba a haber una mortandad e iba a debilitar a toda la nación que ahora se había dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Los del norte se llamaron el reino de Israel, los del sur se llamaron el reino de Judá. Es mismo Israel dividido en 2 para los que no conocen el trasfondo de la historia, gloria al Señor. Ahora, como dije, Dios le había prometido a Salomón, o ya lo había advertido, que su reino iba a ser dividido, pero que no ocurriría durante su tiempo por amor a David su padre, pero que sí iba a ocurrir durante
el reinado de su hijo Roboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa y Sif. Adoraim, Laquis y Aseca, gloria al Señor. Roboam se da a la tarea de fortificar estas ciudades. Todas estas ciudades pertenecían a las tribus de Benjamín y a las tribus de Judá. Eran parte del reino que ahora le había quedado, esas dos tribus. Comenzó a amurallarlas para protegerse de los enemigos y comenzó a poner protección dentro de las ciudades para defenderse de sus enemigos ahora domésticos y de otros países que también vendrían a hacerles la guerra. Ahora, todas estas ciudades están localizadas a unas 3 a 6 millas de distancia. El país de Israel no es tan grande, estaba dividido en 12 tribus, ahora solo le han quedado las tribus del sur, que eran Benjamín y Judá. Las ciudades que tenía alrededor las arregló todavía, las fortificó para protegerse tanto de los israelitas como los otros enemigos de alrededor. Verso 10 dice, Sora también es parte de las que fortificó, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. La última de las ciudades fue Hebrón, de las que fortificó, era una de las ciudades importantes de Israel y le perteneció o quedó del lado de la tribu de Judá. Dice el verso 11, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Solo le quedaron, como dije, 2 tribus, Benjamín y Judá, pero estas tribus estaban de acuerdo, estuvieron conformes con quedarse y apoyar a Roboam, pero sabemos que todo esto era propósito de parte de Dios por amor a David. No permitió no dejó que el reino, ¿verdad?, se terminara para siempre, gloria al Señor. De esta tribu de Judá hizo Dios una dinastía, de ahí reinarían las familias de David, o los hijos descendientes de David. Y del otro lado vamos a mirar que hay anarquía, vienen diferentes personajes a tomar el reino, o esto es historia, ya lo miramos en Primera de Reyes, gloria al Señor. Verso 13 dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. A la ruptura del reino, Roboam comenzó a mover a la gente que quisiera unirse a su reino, gente que querían continuar alabando al Señor, que no estaban de acuerdo con el programa de Roboam, emigraron y se movieron a la ciudad de Jerusalén o a las ciudades fortificadas que acabamos de mencionar, que pertenecían todavía a las tribus del sur. Todos los levitas también y los sacerdotes se unieron a él para continuar con la adoración. El templo de Dios estaba en Jerusalén, el arca del pacto estaba en Jerusalén. Si los sacerdotes no venían a Jerusalén, no tenía su vida sentido, porque ellos estaban dedicados al servicio para Dios. Y vamos a leer en el verso que sigue que fue Roboam también quien los expulsó de el reino de Israel. No quería a ninguno de los levitas en el lado del norte. Por tanto, ellos vinieron y entraron en la ciudad de Jerusalén, dejando sus ciudades o sus ejidos donde a ellos se les había dado Dios era su herencia, pero de todas maneras les había dado lugares donde vivieran y donde labraran la tierra para sostenerse también.
No era que las tribus del norte podían iniciar su propio templo y dejar ahí a los sacerdotes para que ministraran, porque esta no era la voluntad de Dios. Para eso Dios había puesto su gloria y su presencia en la ciudad de Jerusalén. Dice, la ciudad que yo escogí de entre todas las ciudades de Israel para morar ahí en ella. Gloria a Dios. Ahora, cuando hicieron a Jeroboam rey de las 10 tribus del norte, como Ahías ya había profetizado, recordamos, ¿verdad?, que también el reino se le iba a dar a Jeroboam si guardaba todos los mandamientos y todos los estatutos de Dios y si caminaba en sus caminos. Pero vamos a mirar que este personaje, tan pronto como lo proclamaron rey en las 10 tribus del norte, inició también la idolatría. No guardó la advertencia del profeta Ahías que le dio aquel día en el cual profetizó con su capa nueva, rompiéndola en 12 pedazos y prometiéndole que Dios lo iba a poner como líder de las tribus del norte. Ahora, entendiendo que la gente tenía que ir a Jerusalén, Jeroboam, y que cuando la gente llegara a la ciudad de Jerusalén mirando el esplendor de la ciudad, el templo que era una maravilla, el servicio de los sacerdotes y el vestuario de los sacerdotes y la manera especial que tenían para adorar a Dios, tenía temor que la gente se quedara y no regresara al norte, al reino de Israel, y por eso él se tomó la falsa libertad de poner becerros en los dos extremos del reino del norte, en Dan, en Berseba. Todo esto ya lo estudiamos anteriormente. Este líder fue el primer rey de las tribus del norte, pero también el primero en introducir la idolatría a la nación de Israel. Toda la gente que no estuvo de acuerdo con su programa fueron las que salieron huyendo hacia Judá para seguir alabando al verdadero Dios en aquel lugar. Ahora, esta costumbre de poner los becerros de oro, no duda que Jeroboam lo aprendió cuando fue a Egipto, y saliendo huyendo de Salomón, que lo perseguía antes de su muerte, porque escuchó que ya Dios le había dado la profecía de que él iba a ser uno de los reyes cuando se dividiera el reino. Ya traía sus malas mañas y se las introdujo a la nación de Israel, dice el verso 14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Ellos no querían nada que ver con Jehová en las tribus del norte, por tanto sacaron a todos los sacerdotes de los ejidos que estaban en el otro lado del reino. Ahora, de esta manera, ¿verdad?, fue que entró la idolatría y la administración de sacerdotes paganos, reemplazó los verdaderos sacerdotes, los levitas, por sacerdotes paganos, que los vamos a mirar más adelante, ministrar en el templo para la perdición de la gente. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Inmediatamente después de haber tomado el reino, introdujo la idolatría, guió a la gente hacia la idolatría y puso sacerdotes que ofrecían inciensos a los becerros de oro, los cuales están comparados aquí a los demonios. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice que un ídolo no es nada,
pero todo aquel que ofrece ofrenda o sacrifica a los ídolos, a un demonio los sacrifica, los está poniendo a la par, ¿verdad? Tienen el mismo valor un ídolo a un demonio. Lea conmigo 1 Corintios 10, 19 al 32, que dice así. Este es Pablo hablando a los corintios. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y si Dios lo declara de Jeroboam, que introdujo una doctrina de demonios, de ídolos, que siguen la adoración pagana a los ídolos. ¿Cuántas culturas no hay que tienen sus altares y ahí van y ponen comida a los ídolos y sacrifican a ellos quemando incienso, ¿verdad? Este es su sacrificio. La mala noticia es que los que hacen estas cosas a los demonios los ofrecen. ¿Y qué podemos decir de esta celebración que acaba de pasar, donde muchísima gente participa? Los rituales de los días de los muertos. Entendamos que los muertos, si creemos que están en la presencia de Dios, no hay necesidad para ofrendas o altares o sacrificios. Están en la presencia de Dios los que pusieron su fe en el Señor, y los que no, desgraciadamente, están en el infierno, pero no hay un término medio del cual puedan ser rescatados y salvados. O es innecesario que usted esté haciendo rituales innecesarios que la palabra de Dios nos dice que le desagradan a Dios en gran manera. Cuando nosotros ofrecemos a los ídolos, le estamos siendo infiel a Dios. Eso es fornicación espiritual. La palabra de Dios en los mandamientos nos dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. El celo de Dios es cuando tú adoras a otros ídolos, su celo es porque te vas a perder, y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al verdadero arrepentimiento y a honrar al Dios verdadero. Ahora, el pueblo de Israel cometió apostasía. Apostasía es abandonar al verdadero Dios. Como dije, si tú abandonas a San Judita, eso no es apostasía, porque Él no es un verdadero Dios. Pero si abandonas a Jehová, el Dios verdadero, entonces sí estás cometiendo apostasía. Y el pueblo de Israel, al irse tras los ídolos, abandonó al verdadero Dios y cometió apostasía. Y siempre existe el enigma o el misterio: ¿por qué la gente deja al verdadero Dios y se va tras la mentira, tras el palo, tras la piedra, tras la imagen, tras lo que no sirve? Un enigma que, al menos que entiendas el comportamiento humano, no lo vamos a entender. La Biblia nos dice que somos seres tridimensionales: alma, espíritu y cuerpo. Muchas veces buscamos lo que es fácil, lo que le apetece a nuestra carne, la religión que es fácil, la que te deja hacer lo que a ti te dé la gana. En verdad, la palabra de Dios nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. El vivir en el Espíritu es buscar las cosas que agradan a Dios, buscar leer la palabra del Señor, la oración, el ayuno, nuestra asistencia al templo para adorarle y para bendecirle, pero muchas veces todas estas cosas resultan en incomodidad para mucha gente, por lo cual busca las cosas que le agradan a su carne.
Por eso no se someten al verdadero Dios. Por eso ya estamos entendiendo el enigma por el cual la gente abandona al verdadero Dios, porque le atraen más los placeres que agradan a la carne que someterse al Dios verdadero, el cual nos da una vida abundante, que trae paz y que el Espíritu domina sobre la carne. Y ahora no somos guiados tras los apetitos de la carne, sino tras las cosas que le agradan a Dios, las cosas que son espirituales. Anhelemos ser seres espirituales, gloria al Señor, no ser gobernados por nuestra carne, porque dice la palabra del Señor que todo aquel que sirve al pecado y a la carne, pues es esclavo del pecado y de sus propias concupiscencias. Así nos ayude el Señor. El pueblo de Israel tenía al verdadero Dios, habían gustado y visto las maravillas de Dios, sin embargo, se volvieron tras los ídolos. En el primer rey que introdujo la idolatría, no opusieron resistencia. Ahora, una persona no se puede hacer idólatra al menos que ya esté desconectado de Dios. Aquí el pueblo de Israel no lo vemos oponer resistencia a las demandas de este rey. Introdujo la idolatría y nadie puso resistencia, sino que cedieron. Los que estaban firmes en la adoración a Dios se salieron y se fueron a Jerusalén o a las ciudades de Judá para continuar adorando al verdadero Dios. Hubo gente que sabía quién era el verdadero Dios y huyeron de la falsa religión. Verso 16 dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años estuvieron en el camino de David y de Salomón. También los de las tribus del sur estaban, como podemos decir, bailando en la cuerda floja. Los otros ya se habían entregado a la apostasía y ahora esta luna de miel con el verdadero Dios duró solamente 3 años, lo leemos aquí, porque después de los 3 años también cometieron el mismo pecado de los de las tribus del norte. Ahora, apostasía, camino que comenzó a caminar Salomón y ahora su hijo Roboam también va a caminando. En el siguiente capítulo vamos a mirar el motivo por el cual había esa atracción hacia la idolatría de los dos lados del reino. Dice, honraron a Dios por 3 años. 3 años es un tiempo muy corto. Y el énfasis es que mientras honraron a Dios, de esta manera el reino del sur se fortaleció, se hizo poderoso, estaba en prosperidad. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos sometemos a su señorío y a su voluntad. Él nos prospera materialmente, físicamente y espiritualmente. Gloria al Señor. Mientras el pueblo o estas tribus del sur se mantuvieron firmes a Dios y fieles a Dios, Dios los prosperó en gran manera. Ahora, Roboam sigue el ejemplo de su padre. Ahora, no el mismo exceso en que su padre lo hizo con lo que se refiere a las mujeres. Leímos una y otra vez que esta era una prohibición para los reyes. Deuteronomio capítulo 17, verso 17, prohibía que los reyes se multiplicaran de muchas mujeres. Salomón se hizo 300 esposas y 700 concubinas. Ahora leemos que también Roboam siguió el mismo ejemplo de sus
su padre. Dice, y tomó Roboam por mujer a Mijalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semaías y Saram. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas las mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 70 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Vamos a ver más adelante que a Abías, hijo de Maaca, su esposa favorita, quien también llegó a ser su hijo favorito, ahorita lo ha puesto como rey o líder sobre sus hermanos, porque más adelante su propósito es hacerlo rey. Miramos que también tomó muchas mujeres, 18 esposas y 70 concubinas. No se brincó la barda como su padre, pero sabiendo que esto desagradaba a Dios, de cualquier manera se multiplicó de mujeres y de hijos. Dice, obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. También sus hijos no fueron la excepción. Si él tenía muchas mujeres, pues sus hijos también tenían muchas mujeres y fueron los gobernantes de las ciudades que nombramos en los versos anteriores, que pertenecían al reino de Judá, y ahí los puso para que vivieran en ellas. Desgraciadamente, ¿verdad?, no honraron a Dios como David, ¿verdad?, porque ni Salomón podemos decir que honró a Dios. Complació a sus muchas mujeres haciéndole sus altares de adoración, y con el tiempo también lo hicieron a él cometer pecado, ofreciéndole incienso a los dioses de sus padres. Más adelante vamos a mirar a estas dos tribus, ¿verdad?, que emparentan y multiplican el pecado, la idolatría y la apostasía. Enseñanza para nosotros, gloria al Señor. Podemos encontrar, ¿verdad?, que cuando no disponemos todo nuestro corazón para servirle a Dios, cualquier doctrina de demonios o distracción nos va a sacar de la voluntad de Dios. Oremos, y para que así nos ayude el Señor a estar alertas espiritualmente. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria, precioso Dios, al único, al soberano, al inmortal, al excelso Dios, le damos gloria en esta hora. Agradecemos, Señor del cielo, el que usted haya quitado la venda de nuestros ojos. Agradecemos, Señor del cielo, la libertad espiritual que usted nos ha dado, Señor del cielo, para entender su palabra, Señor del cielo, para renunciar a la idolatría, Señor, para renunciar a todo lo que no te agrada, Señor del cielo. Ayúdanos a buscar las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado, maravilloso Dios, las cosas que son eternas, Padre, no poner nuestra mirada en las cosas de abajo, Señor, que son pasajeras, que son efímeras, Señor del cielo, que hoy están y que mañana desaparecen, Padre. Cada día que pasa, Señor del cielo, podemos evaluar que la vida es corta, Señor. Permite que estos años, Señor del cielo, que nos quedan de vida, Padre, los vivamos para ti, Señor. Que propongamos en nuestro corazón agradarte cada día de nuestra vida. Padre, mira a tu pueblo ahí donde se encuentre, mira sus necesidades materiales, físicas o espirituales, Señor del cielo, súpleles conforme a tu misericordia. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor del cielo, que puedan ver tu mano de poder obrando, Señor del cielo, en medio de ellos. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.